Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te dejará levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más grande Él quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote, ensancha tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande
Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. Es mi deseo que el Señor les bendiga grandemente, y en este día yo quiero compartir con ustedes un tema que es muy, muy interesante, y el tema que quiero tratar con ustedes en este día es sobre la gracia de Dios. Es tan importante entender lo que eso significa. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Y el niño, hablando de Jesús, dice, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Me llama la atención que en este versículo está hablando de Jesús, sus primeros años, pero dice la palabra que él crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y la pregunta que yo me hacía meditando en este versículo es, bueno, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba de la gracia de Dios, ¿cuánto más nosotros cada día necesitamos de esa gracia? Porque la gracia, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque dice que crecía en estatura, se fortalecía, crecía en conocimiento, en sabiduría, pero también en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, vamos a mirar por un momento el significado de esta palabra gracia. En otros pasajes aparece como el favor de Dios. Gracia es favor de Dios. En muchas ocasiones también aparece como bondad o la misericordia de Dios. Y me llama la atención que hay una versión que habla, dice, le cae bien. Cuando decimos esa persona me cae bien, bueno, me cayó en gracia, ¿no? Ese es el significado de esta palabra gracia, que le caemos bien a alguien. Tiene también mucho que ver esta palabra con el trato preferencial que a veces nosotros recibimos. Yo no sé si ustedes han vivido esa experiencia de uno ir a buscar un trabajo o hablar con una persona y lo tratan a uno con una bondad, con simpatía, con agrado, y uno dice, bueno, le cae bien a esa persona. Eso es lo que significa esta palabra. Significa también gracia, significa algo placentero o agradable. Por eso cuando Dios dice, hablando de Jesús, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba diciendo, me agrada, ¿no? Me place ver lo que Él hace, lo que Él está haciendo, el propósito por el cual vino a la tierra. Ahora, la gracia, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que es un favor inmerecido. No recibimos la gracia de Dios porque hayamos hecho algo que lo merezcamos. Y eso es lo más hermoso. Ahora, quiero que vayamos al libro de Ruth. En el libro de Ruth, el capítulo 2, versículo 2. Vamos a estar mirando en este libro una hermosa historia de una mujer que no era judía, ella no era descendiente de los judíos, era moabita. Inclusive los moabitas eran un pueblo odiado por los judíos. Sin embargo, ahorita quiero contarles rápidamente cómo llegó esta mujer al pueblo de Israel. Y lo interesante es que a través de esta historia podamos ver cómo la gracia de Dios se extiende a una persona
que no lo hizo porque fuera moabita, sino le agradó a Dios simplemente por eso. Dice Ruth, capítulo 2, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice: y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, a su suegra: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Ahí está el significado de la palabra gracia. Alguien a quien yo le caiga bien. Y su suegra le dijo: anda, hija mía, y vaya y haga lo que usted desea. Ahora, vamos a mirar un poquito la situación de esta mujer llamada Ruth. Y este ejemplo tan hermoso, esa historia tan linda que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos deja ver lo que es la gracia de Dios. Para entender qué es la gracia de Dios, vamos a mirar que nos dice la palabra allá en el libro de Ruth, el capítulo 1. Dice que había un hombre llamado Elimelech, de Belén de Judá. Dice que por causa del hambre allí en la tierra, este hombre, Elimelech, se fue a buscar, digamos, como un mejor futuro en los campos de Moab. Al oriente, Moab está al otro lado de Belén, al oriente, perdón, al oriente del Mar Muerto. Y se fue con su esposa y sus dos hijos. Allí sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero nos dice la palabra allí en el capítulo 1, si ustedes lo leen en el libro de Ruth, capítulo 1, encontramos esta historia. Dice que llegó un momento en que Elimelech, el padre, murió, y también después murieron sus dos hijos, y quedaron Noemí y estas dos jóvenes, Orfa y Ruth, las nueras de Noemí. Quedaron estas tres mujeres completamente solas. Llegó un momento en que Noemí les dijo: yo voy a regresar a mi tierra, a Belén, a Judá, y ellos le dijeron: nosotros la acompañamos. Pero luego Noemí les dijo, bueno, pero ¿qué esperanza hay? Yo no puedo ofrecerles nada, yo no puedo tener más hijos, yo ya soy una mujer de edad para conseguir otro marido, y ustedes no estarían dispuestas a esperar el tiempo en que mis hijos crecieran y pudieran tener una familia. Les dijo: no, mejor regresen a su tierra y que Dios les tenga misericordia y les ayude. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice que Orfa se regresó, pero mire lo que Ruth le dijo a su suegra Noemí. Capítulo 1 del libro de Ruth, versículos 16 y 17. Respondiendo Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice luego la palabra que llegaron a Belén de Judá, y allí Noemí, en ese momento estaban en el tiempo de la cosecha. Exactamente, estaban recogiendo la cosecha de cebada. Y en esto es donde uno puede ver la gracia de Dios, todas las cosas, cómo se iban dando. Y nos dice el capítulo 2 del libro de Ruth, dice que Noemí tenía un pariente de su marido, de su esposo Elimelech, un hombre rico de la
familia de Elimelech que se llamaba Booz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquellos a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó, empezó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, de los que recogían la cosecha. Y dice que aquel campo era precisamente el campo de Booz, el familiar, el pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Y en todo esto, cuando uno mira esta historia, uno ve la gracia de Dios, no solamente con Ruth, sino también con Noemí. Y luego en el capítulo 2, versículos 10 al 13, dice: y ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, Ruth le está diciendo a Booz, le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y el versículo 13 dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces, hermanos, cuando vemos esta historia, cómo esta mujer, siendo extranjera, siendo moabita, llega allí a Judá, a Belén, y luego a ella, preocupada quizá porque su suegra y ella estaban solitas, tenían que buscar, digamos, dónde encontrar alimento. Y va al campo y encuentra precisamente que el campo era de Booz, pariente de Noemí. Ella no conocía a nadie allí, era extranjera. Sin embargo, hermanos, allí en este campo de Booz recibe la protección y recibe un trato preferencial. Eso es lo que significa la gracia de Dios, un trato preferencial. Allí Ruth conoció a Booz, pero lo interesante de la historia, si usted sigue leyendo todo el libro, va a encontrar que luego Booz llegó a ser el esposo de Ruth. Su hogar fue redimido al ser uno de los parientes más cercanos de Noemí. Y ahora, hermanos, algo más sorprendente aún. Si usted mira en el libro de Mateo, capítulo 1, usted va a encontrar que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo aparece el nombre de Ruth. Es interesante porque en la genealogía de los judíos, por lo regular, nunca se colocaban los nombres de las mujeres. Siempre era de los hombres, pero allí aparece para mostrar lo que es la misericordia de Dios. La gracia, hermanos, no es algo que se gana, es un regalo de Dios. Si Jesucristo necesitó la gracia de Dios, si esta mujer, siendo extranjera, halló la gracia de Dios, cuánto más nosotros necesitamos la gracia de Dios y cuánto más nosotros podemos alcanzar la gracia, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Ahora, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y de mujeres
que alcanzaron la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no solamente es la misericordia, la bondad de Dios, sino es que Dios nos da gracia para con otras personas, como lo hizo con esta mujer moabita, con Ruth, delante de vos y delante también de todo un pueblo que estaba allí recogiendo la cosecha de cebada. Pero hermanos, hay otro ejemplo también en la Biblia muy interesante que yo quisiera compartir con ustedes en este momento. En el libro de Génesis, el capítulo 39, el versículo 1 al 5, mire esta historia tan hermosa. Dice la Biblia que fue llevado pues a Egipto José, hijo de Jacob. Fue llevado a la casa de Potifar, que era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este hombre Potifar lo había comprado a unos ismaelitas que lo habían llevado allá a Egipto. Pero dice el versículo 2 de Génesis 39, dice, mas Jehová estaba con José. O sea, la gracia no es solamente el favor de Dios, es la presencia, la compañía de Dios. Y dice la palabra que fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, en los ojos de su amo, de Potifar. Y se halló gracia delante de Potifar y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Luego José fue acusado por la esposa de Potifar y fue llevado a la cárcel. Pero miren lo que dice el versículo 21. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, su gracia, su favor. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La Nueva Versión Internacional, el versículo 21 dice, y el Señor estaba con él, con José, y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Esto es lo que hace Dios, y la gracia de Dios. Por eso, hermanos, la gracia es el favor de Dios, es el amor, es la misericordia. Es que Dios sienta agrado de ver en cada uno de nosotros y nos dé un trato preferencial sin merecerlo. No alcanzamos la gracia de Dios por méritos humanos. Es un regalo de Dios. Y hermanos, necesitamos la gracia de Dios cada día. Cuando usted vaya a buscar un trabajo, cuando usted vaya a una diligencia, algo que sea muy importante, tenemos que decirle, Señor, dame gracia delante de esta persona, delante de mi jefe, delante aún de las autoridades. Necesitamos la gracia del Señor. Cada día necesitamos la gracia del Señor. Ahora, hermanos, ¿saben algo interesante? Dice la palabra que la gracia de Dios es para salvación. Efesios, el capítulo 2, el versículo 4 al 9. Miren lo que dice la Escritura. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que no nos llenemos de orgullo, para que nadie se gloríe, dice la palabra, delante de Dios. Es un regalo. Hermanos, yo creo que todos necesitamos cada día la gracia, la misericordia de Dios. Quería compartir con ustedes este tema, porque a veces hablamos de la gracia de Dios, hablamos del favor de Dios, pero es tan importante entender que la gracia es un regalo de Dios, que lo necesitamos cada día. Donde quiera que vayamos, en todo lo que vamos a hacer, necesitamos la gracia del Señor para que podamos seguir y salir adelante. Bien, hermanos, quiero que oremos en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor porque su misericordia, su fidelidad, su favor es grande cada día. Señor amado, te bendecimos en esta hora, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos exhorta, nos anima a confiar y a pedir cada día la gracia, el favor de Dios. Que Dios pueda ver en nosotros nuestra fidelidad, nuestro temor, y que podamos alcanzar su gracia, su favor, su misericordia. Señor, necesitamos tu gracia cada día. Rodéanos, Señor, con tu amor y tu fidelidad. Bendice a mis hermanos, Señor, allí donde están, Señor. En esta hora, Señor, que tu gracia, tu amor, tu fidelidad, Señor, sea con cada uno de ellos. Extiende tu misericordia, Señor. La necesitamos cada día. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta hora. Te doy gracias, te bendigo, Señor. Bendice mis hermanos. Bendice la familia. Cada uno de los que están escuchando, Señor, esta reflexión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y nos veremos mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana. Un feliz día para todos.